Quisiera titular el sermón de esta mañana del Sinaí a Sión. Hay lugares que nos dejan sin palabras, lugares que nos hacen detenernos por un momento y recordar lo pequeños que realmente somos. A mí me pasa eso cada vez que viajo a Honduras o Guatemala. No viajo muy seguido, casi cada 2 años, pero siempre hay un momento en el viaje que espero ver las montañas. En Honduras, cuando comenzaba a subir hacia San Antonio en Tibucá, o en Guatemala, cuando vi los volcanes que rodean el lago de Atitlán, simplemente dejo de hablar y me quedo mirando. Son enormes las montañas. Se levanta por encima de todo lo demás y parecen tener no fin. Y cada vez pienso lo mismo, qué pequeño soy yo. Creo que por eso las montañas ocupan un lugar tan importante en la palabra. Una y otra vez vemos que Dios escogió montañas para revelarse a su pueblo. Abraham subió al monte de Moriah. Moisés recibió la ley en el monte de Sinaí. Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y Jesús predicó el sermón del monte. Pero todas las montañas que aparecen en la Escritura, el autor de Hebreos nos pide que fijemos nuestra atención en 2 montañas. 2 montañas muy diferentes. Y estas 2 montañas representan 2 maneras completamente diferentes de relacionarse con Dios. Y antes de entrar en el pasaje, vale la pena recordar por qué se escribió esta carta. Los creyentes a quienes se dirigió Hebreos, ellos estaban cansados. Seguir a Cristo les estaba costando mucho. Algunos habían perdido sus bienes, otros habían sufrido persecución y algunos estaban siendo tentados a regresar al judaísmo porque parecía el camino más fácil y seguro. Si regresaran, volverían a los sacrificios, volverían a los sacerdotes, volverían al antiguo pacto. Pero desde el primer capítulo hasta este momento, el autor no ha dejado de repetir la misma verdad. Jesús es mejor. Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que el tabernáculo, mejor que el antiguo pacto. Y ahora casi a terminar la carta, resume todo ese argumento con una imagen que aquellos jamás olvidarán. 2 montañas. Y esa misma imagen nos obliga a hacernos una pregunta esta mañana. No es una pregunta para los judíos del primer siglo, es una pregunta para nosotros. ¿A cuál de esas 2 montañas se ha acercado usted? Comienza el autor diciendo, ustedes no se han acercado al monte Sinaí. El versículo 18 al 19 dice de nuevo, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, tampoco a oscuridad, tinieblas o tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no les hablaran más. Lo primero que debemos notar es lo que el autor no dice. Él no comienza por decirnos que hemos recibido, comienza recordándonos lo que no hemos recibido. Ustedes no se han ¿qué? Acercado. Esa frase es importante porque el autor quiere que sus lectores recuerden cómo era vivir bajo el antiguo pacto o el Antiguo Testamento. Aunque no menciona el monte Sinaí, todo creyente judío reconociera este escenario que describe Éxodo capítulo 19. Piensa en ese día. Dios rescató a Israel de Egipto. Vieron las 10 plagas, cruzaron el Mar Rojo y vieron al enemigo, vieron el ejército de Egipto ser tragado por el mar. Y 3 meses después llegan al monte Sinaí para que Dios establezca
su pacto con ellos. Ahora imagínense ustedes estar allí. La montaña está en silencio. Y de repente cuando llegan, ven en la montaña que el cielo se oscurece. Los truenos retumban. Los relámpagos iluminan el monte. Suena una trompeta. Y del monte se levanta humo como de un enorme horno. Pero nadie lo está tocando las trompetas. Y no sabes cómo esa montaña está en fuego. Y te estás preguntando, ¿qué está pasando aquí? Y luego te das cuenta que es Dios mismo quien ha descendido sobre el monte. Éxodo nos dice que el Señor descendió en medio del fuego. Y no era un fuego simbólico, sino real. La montaña temblaba porque su Creador había llegado. Hermanos, esto no es una exageración poética. Son acontecimientos históricos. Cada elemento revela algo del carácter de Dios. El fuego proclama su santidad. La tormenta muestra su poder. La trompeta anuncia al rey y su voz recuerda que habla con autoridad. Y todo esto nos indica que Dios no es como nosotros. Dios es santo. Dios es grande. No hay nadie como Él. Y aunque esa verdad parezca obvia, nuestra cultura lo ha olvidado. Con demasiada frecuencia imaginamos a Dios como una versión más grande de nosotros mismos. Alguien que piensa como nosotros y aprueba nuestras decisiones. Pero el monte Sinaí destruye esa idea. Dios no es como nosotros y no piensa como nosotros y no actúa como nosotros. El Dios de la Biblia es infinitamente santo. Y el versículo 20 dice, porque no podían soportar este orden. Sería apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un qué, aunque sea un animal. ¿Por qué un mandato tan severo? ¿Estaba siendo Dios cruel? De ninguna manera. Dios estaba enseñando a Israel una verdad que nunca debían olvidar. Su santidad establece una separación entre Él y todo lo que es común y pecador. Observe que el texto menciona incluso a un animal. No porque fuera moralmente culpable, sino porque el énfasis está en la santidad de Dios. Todo el que cruzara ese límite debía morir, porque Dios había descendido sobre el monte. El monte no era santo por sí mismo, era la presencia de Dios lo que le hacía santo. Y cuando un Dios santo se acerca, el hombre pecador no puede acercarse a Él en sus propios términos. Y vemos este mismo patrón a lo largo de toda la escritura. Adán y Eva son expulsados del jardín. Isaías ve al Señor en el templo y exclamó, ay de mí que soy muerto. Pedro cae de rodillas delante de Jesús y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cada encuentro verdadero con la santidad de Dios pone al descubierto la pecaminosidad del hombre. Y eso era exactamente lo que Dios quería que Israel aprendiera en el Sinaí. La montaña proclamaba un mensaje. No se acerquen. Manténgase alejado. No porque Dios odiara a su pueblo, sino porque ningún pecador puede permanecer delante de un Dios santo sin un mediador. Más adelante el apóstol Pablo explicará que la ley fue nuestro guía para llevarnos a Cristo. Nunca tuvo el propósito de salvar. Su propósito era revelar la santidad de Dios, exponer nuestro pecado y conducirnos al único Salvador que podía reconciliarnos con Él. Pero luego el versículo 21 dice, y añade un detalle más sorprendente. Tan aterrador era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo.
Piensen en eso por un momento. Estamos hablando de Moisés, el hombre que se presentó ante el faraón, el hombre que abrió el mar, el hombre que habló con Dios cara a cara. Si había alguien en Israel que parecía tener el privilegio de acercarse a Dios, era Moisés. Y sin embargo, el mismo Moisés dijo: tiemblo cuando veo la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hasta el mayor profeta de Israel entendía que nadie puede permanecer delante de Dios basándose en su propia justicia. Ahora recuerden, ¿por qué el autor vuelve a traer a la memoria el monte Sinaí? Porque algunos de estos creyentes estaban siendo tentados a regresar al antiguo pacto, porque parecía más seguro, más familiar y menos costoso. Pero el autor quiere que recuerden lo que realmente enseñaba el antiguo pacto. Constantemente le decía al pecador: tú no puedes entrar en mi presencia. Y eso era precisamente el propósito de Sinaí. Dios estaba revelando su santidad, exponiendo el pecado del hombre y preparando a su pueblo para anhelar un mejor pacto y un mediador supremo. Y esa verdad sigue siendo necesario hoy. Con razón celebramos el amor de Dios y nos gozamos en su gracia, pero nunca apreciaremos plenamente su gracia si primero no entendemos su santidad. La gracia solo se vuelve asombroso cuando comprendemos lo que merecemos. Si nunca sentimos el peso de nuestro pecado, nunca nos maravillaremos de la grandeza de nuestro Salvador. Cada uno de nosotros en esta mañana tiene que reconocer: no somos dignos de estar en la presencia de Dios. Ninguno de nosotros. Por eso el autor nos lleva primero al monte de Sinaí. No porque todavía vivimos allí, sino para que comprendemos cuán extraordinario es el privilegio de haber sido invitados al monte de Sión. Ustedes se han acercado al monte de Sión. El versículo 22 dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial. Note el tiempo del verbo. No dice se acercarán, no dice esperan acercarse, ni siquiera dice aún algún día se acercarán. Dice que se han acercado. Y eso es importante porque el autor usa un verbo que describe una acción que ya ocurrió, pero cuyos resultados continúan hasta el día de hoy. En otras palabras, por medio de la fe en Jesucristo, algo ya cambió en nosotros. Ya pertenecemos al reino celestial. Ya tenemos acceso a su presencia. Ya somos ciudadanos del cielo. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20: nosotros somos ciudadanos del cielo. No dice seremos, dice somos ahora mismo. Ahora bien, eso no significa que ya estamos en el cielo, porque todavía vivimos en un mundo caído. Aquí estamos. Todavía luchamos contra el pecado, todavía enfrentamos sufrimiento, pero espiritualmente ya pertenecemos a otro reino. Y eso era exactamente lo que estos creyentes necesitaban escuchar. Ellos habían sido rechazados por la sociedad. Algunos habían perdido sus bienes por causa de Cristo. Y tal vez algunos estaban preguntando: ¿valdría la pena seguir a Cristo? Y Dios le responde: sí, vale la pena, porque ustedes ya pertenecen a un otro reino. Ustedes pertenecen a mi rebaño. Iglesia, uno de los mayores milagros del Evangelio no es solamente que nosotros hemos sido perdonados por nuestros pecados, es que hemos sido recibidos en la misma presencia de Dios. Y ahora el autor comienza a describir las bendiciones de aquellos que han llegado al monte de Sión. Él dice:
ustedes se han acercado al monte, no de Sinaí, pero de Sión. Originalmente Sión era la fortaleza que David conquistó en Jerusalén. Y con el tiempo el nombre Sión era la fortaleza que y con el tiempo el nombre llegó a representar toda la ciudad. Pero aquí el autor aclara de inmediato que no se refiere a la Jerusalén terrenal. Estaba hablando de la Jerusalén celestial. Es la ciudad que Abraham esperaba. Recuerden Hebreos capítulo 11, versículo 10. Dice, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Abraham pasó toda su vida viviendo en tiendas porque sabía que este mundo no era su hogar. Y iglesia, tampoco lo es para nosotros. Pasamos gran parte de nuestra vida construyendo una carrera, comprando una casa y haciendo planes para el futuro. Y no hay nada malo en esas cosas. Pero nunca olvidemos que este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar está con Cristo. Pero observen cómo el autor sigue describiendo esta ciudad. Porque dice, la ciudad del Dios viviente. Nuestro Dios no es una idea. No es un ídolo hecho de madera o piedra. El Dios que servimos es el Dios viviente. Él vivo está, Él reina, Él habla, Él actúa. Y porque Él vive, su reino nunca dejará de existir. Los reinos de este mundo aparecen y desaparecen. Los imperios se levantan y tarde o temprano caen. La historia está llena de esos. Pero la ciudad de Dios vivo jamás será destruida. Imaginen el consuelo que eso debió traer a esos creyentes. Su mundo parecía estarse cayendo en pedazos. Eran rechazados, perdían sus bienes, eran perseguidos por seguir a Cristo y Dios les recuerda. Puede que todo a tu alrededor cambie, pero el reino al que pertenece nunca cambiarás. Y el autor continúa. Y él dice, a millares y millares de ángeles reunidos en gozosa asamblea. Qué contraste con el monte Sinaí. En el Sinaí había temblor y terror. Pero en Sión hay celebración, hay gozo. En el Sinaí nadie podía acercarse. En el Sión todo el cielo está reunido en una fiesta de adoración. Y a veces la gente imagina que el cielo será un lugar aburrido. Como si todos estuviéramos flotando sobre una nube, tocando un arpa por la eternidad. Pero eso no es la imagen que presenta la Biblia. El cielo está lleno de vida, está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque el Cordero vivo está. ¿Se imaginan ese momento cuando estaremos con Él? Alrededor de millones de ángeles cantando, adorando a Cristo. Una adoración perfecta. Y un día, por la gracia de Dios, espero que cada uno de nosotros estemos allí. Espero que yo pueda estar en ese coro celestial. Y espero que tú también. Por eso el autor continúa diciendo en el versículo 23. A la iglesia de los primogénitos, inscritos en el cielo. Ahora, él está hablando de todos los creyentes, de todas tribus, lenguas y pueblos y naciones. De todos los que a lo largo de la historia han puesto su fe en Jesucristo. Todos que han confiado en el Señor serán parte de ese coro celestial. Piensen por un momento en eso. Porque a veces pensamos que la iglesia es simplemente el grupo de personas reunidas en este momento, en este edificio. Pero esta reunión es apenas una pequeña muestra de la verdadera iglesia. Nosotros pertenecemos a un pueblo mucho más grande, un pueblo que atraviesa los siglos, que se extiende por todo el mundo y que un día estará reunido para siempre delante del trono de Dios.
Ahora quizás alguien está preguntando por qué el autor los llama los primogénitos. En la cultura del Antiguo Testamento, el primogénito recibía la herencia y disfrutaba de privilegios familiares. Pero aquí el autor no dice que uno de nosotros sea el primogénito, dice que la iglesia es el primogénito. ¿Cómo puede ser eso? La razón por que tú y yo podemos ser los primogénitos es porque Cristo es el verdadero primogénito. Y nosotros estamos conectados ¿con quién? Con Cristo. Todo lo que está unido a Él participa de lo que pertenece a Él. Por eso Romanos capítulo 8 dice que somos coherederos con Cristo. Piénsalo por un momento. Lo que Cristo merece por derecho, nosotros lo recibimos por gracia. Ya no somos extranjeros, ya no somos huérfanos. Somos hijos y hijas del gran Rey. Y tenemos una herencia que nunca perderemos. Una herencia que no se marchita, no se corrompe, ni se agota. Y por gracia, nuestros nombres están escritos en el cielo. Mis queridos hermanos, nuestra seguridad no descansa en última instancia en qué tan fuerte podemos aferrarnos a Cristo. Descansa en que Dios nos ha tomado como suyos. Él nos conoce, nos ha adoptado y Él ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Y no es por lo que tú has hecho, sino por la gracia de nuestro Dios. Pero entonces el autor añade algo que a primera vista parece romper el ambiente de celebración, porque todo lo que estoy hablando es buenísimo. Pero note lo que dice al continuar. Pero ustedes se han acercado a Dios, el juez. ¿De qué? De todos. Uno podría preguntarse, un momento, Nelson, ¿no acabamos de dejar atrás el monte de Sinaí? ¿No pasamos del temor al gozo? ¿Por qué vuelve a presentarnos a Dios como juez? Mis queridos hermanos, hay una verdad que nunca debemos olvidar. El Dios del monte de Sinaí es el mismo Dios del monte de Sión. Él no ha cambiado. Sigue siendo santo, sigue siendo justo, sigue siendo el juez de toda la tierra. Dios es juez de cada uno de nosotros. La gracia no hizo a Dios menos santo. La cruz no eliminó su justicia. La cruz satisfizo su justicia. Y precisamente allí está la diferencia. Lo que ha cambiado no fue Dios, sino nuestra posición delante de Él. Entonces surge otra pregunta. Si Dios sigue siendo el juez, ¿por qué el creyente puede acercarse a Él con confianza? Porque nuestro juicio ya cayó sobre alguien más. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por lo tanto, ya no hay ¿qué? Ninguna condenación para los que están en ¿quién? Note lo que Pablo no dice de nuevo. No dice que ya no existe un juez. ¿Todavía hay juez? Claro que sí. ¿Pero qué no existe? Dice que ya no hay condenación. ¿Y por qué ya no hay condenación? Porque Cristo ya fue condenado en nuestro lugar. La sentencia que merecíamos cayó sobre Él. La ira que nos correspondía fue derramada sobre Él. La justicia de Dios fue plenamente satisfecha en Él. Por eso ahora el juez puede recibirnos como hijos sin dejar de ser un juez perfectamente justo. Y eso nos lleva al centro de todo este pasaje. Jesús es nuestro mediador del nuevo pacto. Jesús es la razón por la que Sión es diferente del Sinaí. Él es la razón por la que los pecadores pueden acercarse a Dios. Él es la razón por la que el juez nos recibe como sus hijos. Él es la razón por la que para que los nuestros nombres estén escritos en el cielo. Cristo es quien reconcilia a nosotros con un Dios santo. En el Sinaí había distancia, pero en Sión hay acceso.
¿Por qué? Porque Jesús cerró la brecha que el pecado había abierto. Pablo lo dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Él dice, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Entre Dios y los hombres. Y su nombre es Jesucristo. Pero ¿cómo cerró esta brecha Jesús? Hebreos dice, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No sé si ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel, pero Caín mató a su hermano, ¿no? Abel. Y Dios le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel clamaba a Dios pidiendo por justicia. Daba testimonio de que se había cometido un crimen. Pedía que el culpable fuera juzgado. Pero la sangre de Jesús habla una palabra completamente distinta. No clama por condenación, clama por gracia. La sangre de Cristo proclamaba, Padre, perdónalos. Padre, la deuda ha sido pagada. Padre, reconcílialos. Padre, ahora ellos son aceptados por medio de mi sangre. Hermanos, cada vez que Satanás les recuerda su pasado, la sangre de Cristo habla una palabra mejor. Cada vez que tu conciencia te condene, la sangre de Cristo habla una palabra mejor. Cada vez que usted se pregunta si Dios realmente puede perdonar a alguien como usted, la sangre de Cristo habla una palabra mejor. Iglesia, por eso el nuevo pacto es mejor. En el Sinaí, la ley reveló nuestros pecados. En el monte de Sión, la sangre de Jesucristo quitó nuestra culpa. Qué glorioso Salvador tenemos en esta mañana, ¿no? Pero el autor no quiere que simplemente admiremos estas verdades. Quiere que vivamos a la luz de ellas. Por lo cual, vivan a la luz del reino inconmovible. Después de mostrarnos los privilegios que tenemos en Cristo, el autor hace algo sorprendente. Nos da una advertencia. Hasta este momento hemos visto dos montañas, dos pactos, dos maneras completamente diferentes de acercarnos a Dios. Ahora el autor nos dice cómo debemos responder. Y el versículo 25 dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla. Ahora él no está hablando de mí ni de Fabio. Él está hablando de la voz de Dios. Y hermanos, esto no es una sugerencia, es una advertencia urgente. Desde el principio, Dios ha hablado. Dios habló en el monte de Sinaí. Dios habló por medio de los profetas. Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo. Y por medio de su palabra, Dios continúa hablándonos hoy. Pero eso significa que cada vez que abrimos la Escritura, no estamos leyendo simplemente un libro antiguo. Estamos escuchando la voz de Dios vivo y activo. Y cada vez que Dios habla por medio de su palabra, exige una respuesta. Cada pasaje demanda obediencia. Cada convicción que produce el Espíritu Santo requiere una decisión. La pregunta no debe ser simplemente, ¿me gustó el sermón de esta mañana? ¿Predicó bien el predicador? Olvídase de esa pregunta. La pregunta debe ser, ¿cómo voy a responder a lo que Dios me ha dicho? Porque muchas veces nos enfocamos en cómo predica el comunicador, nos enfocamos en su palabra, qué ilustraciones usó. Pero nunca salimos preguntándole, Dios, ¿qué quiere que yo cambie? Y el autor continúa. Él dice, por favor, no ignoren mi voz. Pues si no escaparon ellos que rechazaron a los que
los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda a quien nos amonestó desde el cielo. Si ignorar a Moisés trajo juicio, ¿cuánto más sería rechazar a Cristo? ¿Me están escuchando? ¿Cuánto más a nosotros? Piensen en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros hemos experimentado la gracia de Dios. Hemos visto el cumplimiento de las promesas de Dios a través de su Hijo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es mucho mayor que lo de ellos. Pero ahora observen el versículo 26. En aquella ocasión, su voz estremeció la tierra. Y el autor vuelve a llenarnos, nos vuelve a mirar de nuevo al monte de Sinaí. Cuando Dios descendió sobre aquella montaña, toda la tierra tembló. Pero ahora él cita al profeta Ageo en capítulo 2, versículo 6. Y él dice, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino ¿qué? Sino también el cielo. Hermanos, por favor entienden, este día todavía está por venir. El temblor de Sinaí fue solo un anticipo. Un día Dios va a regresar por su pueblo, pero Él va a sacudir toda la creación. No solamente una montaña, no solamente una nación. Todo este pasaje apunta al juicio final. Cuando Cristo regrese, todos los reinos de este mundo serán sacudidos. Toda falsa esperanza será derrumbada. Todo lo que hoy parece permanente demostrará ser pasajero. Iglesia, nosotros ya sabemos cuán frágil es este mundo, ¿no? Un diagnóstico médico puede cambiarlo todo para nosotros. Un huracán puede cambiarlo todo. Una crisis económica puede cambiarlo todo. Vivimos en un mundo que está constantemente sacudido. Y el versículo 27 explica el propósito de este sacudimiento. La frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo que, lo inconmovible. Noten el propósito de Dios. Él quita lo temporal para que permanezca ¿qué? Lo eterno. Eso es un principio que encontramos una y otra vez en las Escrituras. Muchas veces Dios permite que aquello en lo que confiamos sea sacudido para enseñarnos a confiar únicamente en Él. Este mundo nunca fue diseñado para ser nuestro fundamento. A veces sacuda nuestros planes, a veces nuestras finanzas, a veces nuestra salud. No porque disfruta nuestro sufrimiento, sino porque nos ama demasiado como para permitir que pongamos nuestra esperanza en cosas que jamás podrán sostenernos para siempre. En ocasiones, Dios en su misericordia sacuda aquello en lo que confiábamos para mostrarnos que solo Él permanece inconmovible. Y eso nos lleva a una pregunta muy personal. Y por favor estén atentos y escuchen mi voz. Si Dios comenzara hoy a sacudir su vida, ¿qué permanecería? Si perdiera su trabajo, ¿seguiría siendo Cristo suficiente? Y no digan amén, analícelo, porque yo también lo tengo que analizar. Si perdiera su salud, ¿siguieras Cristo siendo suficiente? Si todos tus planes cambiaran por completo, ¿siguieras siendo Cristo suficiente? El propósito no es asustarnos. El propósito es ayudarnos a edificar nuestra vida sobre aquello que jamás podrá ser sacudido. ¿Es Cristo suficiente para ti? Y entonces llega una de las declaraciones más hermosas de esta carta. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino
inconmovible. Pero noten esas dos palabras, puesto que. Todo lo que el autor ha venido diciendo nos lleva ahora a una respuesta. Ya que hemos recibido un reino que nunca será sacudido, ¿cómo debemos vivir? El autor nos da 3 respuestas muy sencillas. Y si se olvidaron todo este sermón, recuerden de esta parte, por favor. Primero, vivamos con gratitud. ¿Por qué gratitud? Porque la gratitud es la única respuesta apropiada a la gracia. Piénsalo por un momento. ¿Qué aportamos nosotros a nuestra salvación? Nada. No ganamos el perdón. No merecíamos ser adoptados. No compramos el cielo. Todo nos fue dado por medio de Cristo. Iglesia, la vida cristiana debe estar marcada por una profunda gratitud. ¿Habrá alguien agradecido en esta mañana? Segundo, si estás agradecido, adoremos a Dios de una manera que le agrada. Esa palabra agradable es muy importante porque implica que no toda adoración agrada a Dios. ¿Me escucharon? Porque vivimos en una cultura que dice lo importante es que seas sincero. Adora a Dios como tú quieras. Pero la Biblia nunca presenta la adoración de esa manera. No somos nosotros quienes decidimos cómo adorar a Dios. Es Dios quien nos dice cómo desea ser adorado. Él busca una adoración que brote de corazones transformados por su gracia. Una adoración centrada en Cristo, moldeado por su palabra y respaldada por una vida de obediencia. Porque la adoración del domingo pierde credibilidad si nuestra vida del lunes al sábado contradice aquello que cantamos. Eso es más importante que nuestras vidas estén en orden. Por lo cual, tercero, nosotros debemos adorar con reverencia y temor. La reverencia habla de un profundo respeto. El temor habla de un asombro santo. Alguien dijo una vez, el cristiano se acerca a Dios con confianza, pero nunca con irreverencia. Qué gran verdad para nosotros. Gracias a Cristo podemos acercarnos con plena confianza. No tenemos que vivir con miedo, pero esa confianza nunca debe convertirse en una actitud casual o irrespetuosa. Sí, Dios es nuestro Padre. Sí, Jesús nos llama sus amigos, pero Él sigue siendo juez. Él sigue siendo el creador del universo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras más conocemos a Dios, más debería crecer nuestro amor por Él y también nuestro asombro delante de Él. ¿Por qué? Porque el versículo 29 concluye, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Noten cómo termina el sermón. Termina exactamente donde comenzó. El Dios del monte Sión es el mismo Dios que descendió sobre el monte de Sinaí. Su santidad de nuevo no ha cambiado. Su gloria no ha cambiado. Lo que cambió fue que ahora podemos acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Sin Cristo, ese fuego consumidor significa juicio. Pero en la cruz, Jesús soportó el juicio que merecíamos. Allí nuestro sustituto recibió la ira de Dios contra el pecado, para que todo aquel que confía en Él pueda acercarse ahora con plena confianza al Dios que sigue siendo fuego consumidor. Iglesia, nunca separen el amor de Dios de su santidad. La cruz es el lugar donde ambos se encuentran perfectamente. Dios no pasó por alto el pecado. Él lo juzgó. Dios no dejó a un lado su justicia. La satisfizo. Y por medio de su propio Hijo, nosotros somos perdonados, rescatados y salvados.
Esa es la belleza del Evangelio. Así que permíteme hacerle una pregunta para concluir. ¿A cuál de esas dos montañas se ha acercado usted? Si su confianza está puesta en usted mismo, venga a Cristo. Si estás cansado, venga a Cristo. Si estás cargado con culpa, venga a Cristo. Si tiene temor del futuro, venga a Cristo. Porque en Él usted ha recibido un reino que jamás podrá ser conmovido. Y para nosotros, iglesia, ya que hemos recibido ese reino inconmovible, vivamos con corazones agradecidos. Nunca rechacemos la voz de aquel que nos habla. Adorémosle con reverencia y asombro. No es porque nosotros hayamos logrado subir hasta Dios, es porque Jesucristo descendió hacia nosotros. Y luego subió otro monte, el monte Calvario. Y allí el fuego consumidor del juicio de Dios cayó sobre nuestro Cordero. El Hijo fue tratado como nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos ser recibidos como Él merece. Por eso, gracias a Cristo, el mensaje ya no es mantente alejado. Ahora la invitación es acércate a mí. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es palabra de Dios. Incline su rostro.